Vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria número 4 del 2024. Bueno, para comenzar, invito a la señora Kolodinsky, ex concejal también, a izar el pabellón nacional. Es un orgullo que inauguremos con vos la sesión. Muchas gracias, Alejandra, que además me remarcó mandato cumplido. Así que, Alejandra Kolodinsky, mandato cumplido. ¿Años, Alejandra? Sí, 2000. Bien. Finalizando en 2001. Bien. Ahora sí, secretaria. Siendo las 19:45 horas del día 17 de abril de 2024, en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante de Punta Indio, se da inicio a la cuarta sesión ordinaria con la presencia de los concejales Barbe Gustavo, Carballo Rocío, Colabianchi Pierina, Dadín Juan Carlos, Foti Lucas, Franzoni Melissa, Landa Gerardo, Pietrantuono Miguel y Espitalnik Ana. Preside esta sesión su titular, el concejal Naboni Ricardo. Se pone a consideración la sesión ordinaria número 3 del 2024. Por el voto positivo, bueno, está aprobada por unanimidad. Bueno, continuamos con el orden del día. Comunicado de presidencia, ya lo dijimos, es la ordinaria 3 del 2024. Decretos de presidencia, no hay. Comunicados, tampoco. Asuntos centrados, temas ingresados. Ingresa expediente S 436 del 24, origen Departamento Ejecutivo, sobre enajenación de bienes. Pasa al estudio de las comisiones. Ingresa expediente S 436 del 24, origen Familia Artata, sobre donación bóveda familiar. Pasa al estudio de las comisiones. Ingresa expediente P 1854 del 23, origen Barbieri Francisco, sobre crematorio de mascotas. Pasa al estudio de las comisiones. Ingresa expediente B 1855 del 23, origen Barbieri Francisco, sobre crematorio de humanos. Pasa al estudio de las comisiones. Ingresa expediente M 523 del 24, origen Mujeres en Democracia, sobre dar lectura a comunicado de la Federación de Veteranos de Guerra. Pasa al estudio de las comisiones. Ingresa expediente B 527 del 24, origen Centro Excombatientes La Plata, solicitando audiencia. Pasa al estudio de las comisiones. Mensajes del Departamento Ejecutivo, no hay. Notas recibidas. Estas son las notas recibidas. Estas son las notas recibidas. Estamos viendo que hay notas ingresadas, estamos mirando la fecha de una nota ingresada para ver si está registrada. Que en los temas ingresados no estaría. No, pero están las notas recibidas y remitidas ahora. Bien. Bien, notas recibidas. Se recibe nota número 20 del 2024, de fecha 15 del 4 del 2024, de Suteba Punta Indio, solicitándose de lectura en sesión a documentos que se anexan. Notas remitidas, no hay. Dictámenes de comisión. Señor presidente. Sí, concejal Foti. Quería solicitar permiso para pedir una moción. Sí.
No hay más notas. No, la única nota es la de su tema. Bien. Sí, por supuesto, se pone a consideración el pedido de una moción. Y queda aprobado, por supuesto, la moción de Lucas Foti. Gracias, señor presidente. Bueno, me faltó agregar sobre qué tema era y es sobre el desfinanciamiento que están afectando a las universidades públicas. Voy a leer un comunicado que realizó el Partido de la Unión Cívica Radical, que convoca a participar de la gran marcha educativa que organiza el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que partirá del Congreso hacia Plaza de Mayo el próximo 23 de abril a las 15:30 y de las diferentes manifestaciones que se darán a lo largo del país. La comunidad educativa decidió llevar adelante esta marcha con un reclamo que apoyamos la defensa de la universidad pública y la ciencia frente al ataque sistemático que viene recibiendo por parte del Gobierno Nacional. Coherentes con nuestra histórica adhesión al reformismo como concepción del sistema universitario, el 23 estaremos en la calle acompañando el reclamo de estudiantes, docentes, no docentes y rectores. Este recorte inédito del presupuesto llevado adelante por el presidente Javier Milei es acompañado de una campaña que busca generar un daño irreversible al conjunto de las universidades públicas. Los radicales estamos comprometidos en cuidar lo que funciona. Una educación pública es el camino hacia una sociedad mejor, más justa e igualitaria. Universidad pública siempre. Bueno, señor presidente, esto viene para poner en conocimiento a la comunidad de nuestro distrito, donde hay muchos profesionales que han pasado por la Universidad Nacional de La Plata, pero también por otras de la provincia o que se encuentran a nivel país. Realmente es una situación agobiante la que se está viviendo en la gran mayoría, ya que en varias, a partir de mayo, no habría recursos para poder continuar funcionando. En los últimos días hubo una nota del portal Infobae apuntando principalmente a lo que es la Universidad de Buenos Aires, la UBA, donde habla de la cantidad de problemas que se podrían generar si deja de funcionar durante un año, que sería desde mayo en adelante, y dando algunos ejemplos cortitos que voy a pasar. La Universidad de Buenos Aires recibe algo más de 500.000 pacientes por año en su red de 6 hospitales escuela. Son 1.370 pacientes que a diario se quedarían sin atención. Solo el Hospital Clínicas, que todos conocemos, creo, la reputación que tiene en nuestro país, recibe a más de 365.000 consultas anuales y en ese mismo tiempo lleva a cabo unas 8.000 cirugías. Además forma a 1.500 profesionales de la salud. Ubicado en la Facultad de Odontología, atiende a 250.000 pacientes, unas 500 personas por día. Bueno, así hay una serie a lo largo de este informe que se hizo de la cantidad de personas que se atienden y por ejemplo, otra estadística es que en el primer cuatrimestre del 2023, del último 2023, que se tienen estadísticas consolidadas, 55.587 personas se inscribieron en el CBC para iniciar su vida universitaria en la UBA. Un poco de detalle, 9.669 lo hicieron para estudiar medicina, 6.150 psicología, 1.626 enfermería, 200 historias, 298 letras y bueno, así sigue habiendo una cantidad de ejemplos. Y también esto habla, sumado a la última pandemia que vivimos, las problemáticas que se generarían por la cantidad de
nuevos profesionales que no se podrían recibir, en un promedio podrían ser entre 25.000 y 30.000 personas. Así que bueno, espero que también el presidente y el gobierno nacional tomen cartas en el asunto y puedan remediar esta situación por el bien de miles y miles de estudiantes que no están en condiciones de pagar una universidad. Y entre todos estos casos tenemos cientos de chicos de nuestro distrito y entre ellos muchos hemos pasado, como acá varias de las concejales que me acompañan en este interbloque, seguramente también en el Frente de Todos, y bueno, muchos o varios sabemos que usted es docente universitario. Así que bueno, esperemos que este rumbo en este tema que tomó el Gobierno Nacional cambie. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. No sé si... Señor presidente. Sí. Para sumar a la moción de conjunta que hago con el concejal, pido la palabra. Sí, tiene el uso de la palabra, señora Rocío Carballo, concejala. Bueno, teniendo en cuenta la convocatoria que se hace a la marcha educativa federal el 23 de abril de este año, la defensa de la educación y el sistema universitario público argentino para... ¿Ahí podemos hablar? Sí. Esta marcha convoca a la defensa de la universidad y a la educación, al reclamo de la ciencia y al reclamo por un mayor presupuesto universitario. Que el reclamo por la situación presupuestaria actual resulta necesario para garantizar el correcto funcionamiento de las universidades y el cumplimiento de sus actividades académicas, de investigación, de extensión y de bienestar estudiantil y sus actividades en función de asistencial de salud. También asimismo se suma el reclamo salarial de los trabajadores, tanto docentes como no docentes. Que la educación pública universitaria constituye un orgullo de la sociedad argentina que se basa en los pilares de la laicidad, ser gratuita, autónoma, inclusiva, con inclusión social, y también desarrolla la investigación, el compromiso con el entorno social requiere un financiamiento adecuado para poder desarrollar todas estas actividades. Que es responsabilidad indenegable del Estado el garantizar la educación en todos sus niveles, no pudiendo sacarse de encima esta obligación. Y una de las cosas que también es fundamental, que las universidades requieren imperiosamente un aumento en términos reales de sus presupuestos para atender una creciente demanda estudiantil en educación superior y en los modos adecuados. También tener en cuenta que la Ley de Educación Nacional 26.206 regula el ejercicio del derecho de enseñanza y aprender, consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional conformen a las atribuciones conferidas del Congreso de la Nación en los artículos 75, inciso 16, 18 y 19 del acuerdo con los principios que allí se establece en los que la ley determina. Y teniendo en cuenta también todo lo que ya dijo mi compañero Foti, la Unión Cívica Radical acompaña la convocatoria a la Marcha Educativa Federal el 23 de abril de este año en defensa de la educación pública y también teniendo en cuenta que es necesario no hacer las vistas a un costado, que nuestros chicos,
nuestros adolescentes, nuestros profesionales salen de estas universidades, que los docentes y no docentes no pueden seguir en las condiciones en las que están y que la educación pública debe mantenerse y debe ser gratuita y debe ser, se debe seguir manteniendo esos pilares básicos para todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias, Rocío Carballo. Señor presidente. Sí, concejala Spitalnik. Simplemente a las palabras que trajeron a este recinto el concejal Foti y la concejal Carballo, sumarnos como interbloque a este acompañamiento a las universidades públicas. Creo que el oficialismo también apoya esta moción y hacer el llamado no solamente a las universidades, es el sistema educativo completo el que tiene que salir a reclamar y a respaldar este pedido de las universidades, porque todos en algún momento de nuestra vida y de nuestra historia hemos pasado por las aulas de las universidades públicas, de los institutos superiores, y hoy necesitan el respaldo de toda la educación, no solamente de ese nivel. ¿Sí? Necesitamos que desde inicial, primaria, secundaria, el 23 de abril se pare y se acompañe y se movilice a las universidades públicas en defensa de los derechos de los docentes, en defensa de los derechos de los estudiantes y en defensa de la educación pública, que como docentes respaldamos, avalamos y queremos para todos nuestros estudiantes del distrito, de la provincia y del país. Nada más, señor presidente. Bueno, gracias por su palabra, concejala Spitalnik. Señor presidente. Sí, concejala Colabianchi. Bueno, simplemente adherir, acompañar con el bloque oficialista a la convocatoria, a la marcha en defensa de la educación pública, de las universidades públicas, pero también, como bien mencionaba la concejala Spitalnik, en la educación pública en todos sus niveles. Y por el otro lado, recordar que si bien desde distintos sectores de la política se bastardea muchísimo a la educación pública, nosotros tenemos la convicción dentro de nuestro espacio político, y así lo han demostrado también los distintos hechos de gestión, que la universidad pública, que la educación pública es uno de los pilares fundamentales de nuestras convicciones, de nuestros valores. Hace unos días también desde el gobierno provincial se han pronunciado convocando, adhiriendo a la convocatoria a la marcha en defensa de la universidad pública, tanto el gobernador Axel Kicillof como los ministros de su gabinete. Y me parece importante mencionarlo por lo que traía recién a colación la concejala Spitalnik. No se trata simplemente de expresar verbalmente la defensa de la universidad pública, sino que orgullosamente se la defiende de los distintos espacios institucionales todos los días de la gestión. Tengo el orgullo de ser hija de la universidad pública gratuita y de calidad de nuestro país, así que ahí estaremos con el bloque, con el espacio político nuestro, acompañando esta convocatoria. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señores concejales. Bueno, continuamos con el orden del día. Señor presidente. Sí. Solicito un cuarto intermedio. Sí, se pone a consideración un cuarto intermedio que es aprobado por unanimidad. Bien, tras el cuarto intermedio, continuamos con el orden del día. Lo último que habíamos tratado era la moción del concejal Lucas Foti, ya se expresaron los concejales. Continuamos. Señor presidente. Sí, concejala Colabianchi. Solicito una moción para dar lectura a una nota. Bien, se pone a consideración la moción. Es aprobada por unanimidad. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a dar lectura textual de una nota presentada por Suteba Punta India. Verónica, 15 de abril de 2024. Al señor presidente del Honorable Consejo Deliberante de Punta Indio, licenciado Ricardo Navoni.
Por la presente nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar arbitre los medios necesarios para dar lectura en sesión legislativa de los documentos anexos en la presente carpeta. Los mismos se inscriben en el marco de los hechos sucedidos el día 2 de abril en el acto protocolar oficial de la Municipalidad de Punta Indio por el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas. Como ha sido de público conocimiento, los hechos acontecidos durante el mismo imposibilitaron la lectura completa del discurso preparado por una docente, quien no solo debió recortar las palabras que había escrito, sino que además fue agredida durante el mismo y posteriormente de forma virtual, vía redes sociales, que desembocaron en una medida de protección expedida por la Justicia Federal hacia su persona y su entorno familiar. Consideramos que en el marco de una sociedad democrática, estos hechos revisten una profunda gravedad institucional y deben ser subsanados. Por tal motivo, es que recurrimos a los representantes del Poder Legislativo para efectuar esta reparación pública que consideramos ineludible como mecanismo de reparación social a tanta agresión, descalificación y desmedro del profesionalismo y la persona de dicha docente, y en su representación al conjunto de la docencia en su totalidad, intentando desacreditar la tarea de enseñar con falsas denuncias de adoctrinamiento en las aulas. Sin otro particular y esperando contar con su apoyo, saludan atentamente Comisión Ejecutiva SUTEBA Seccional Punta Indio. Se acompañan... disculpa. Quisiera hoy compartir con ustedes algunas reflexiones sobre Malvinas que no pretenden ser una verdad revelada. Son reflexiones desde una perspectiva crítica de la versión nacionalista de la historia sobre la Guerra de Malvinas. Un análisis que, como docente y profesora de historia, no puedo dejar de traer para compartir con ustedes, entendiendo que desde las ciencias sociales no es posible realizar una única interpretación de los hechos, sino múltiples y variadas miradas respecto del pasado y el presente. Con esta premisa como punto de partida, traigo la primera reflexión con algunos interrogantes para compartir y se refieren al contexto histórico en el que ocurrió la guerra. ¿Por qué el gobierno argentino decidió iniciar un conflicto con Inglaterra por Malvinas en 1982 si las islas estaban bajo ocupación británica desde 1833? Es decir, en 1982 hacía 149 años que las islas estaban ocupadas por los ingleses. ¿El conflicto por Malvinas estaba con antelación dentro de la agenda del gobierno de Galtieri? ¿Era parte de su plan de gobierno? ¿Estaba Argentina preparada para entrar en un conflicto bélico con una de las mayores potencias económicas y militares de fines del siglo XX? ¿Cuál fue entonces el motivo de la guerra? La historia ya ha dado múltiples y variadas respuestas a todas estas preguntas. Hoy sabemos que la Guerra de Malvinas pertenece a otro triste capítulo más de la dictadura cívico-eclesiástica militar que gobernó en la Argentina entre 1976 y 1983. Las razones de la Guerra de Malvinas se inscriben en un intento del gobierno militar de sostener su legitimidad luego de 5 años de represión, secuestros, desapariciones, exilios, censura, denuncias por parte de los organismos de derechos humanos internacionales y un claro y rotundo fracaso del plan económico que se propusieron llevar adelante con una deuda exorbitante, la más grande de la historia hasta ese momento, fábricas cerradas, desempleo, inflación y lo que hoy ya conocemos bien sobre las recetas económicas neoliberales. El gobierno de Galtieri creó una gesta nacionalista y patriótica sobre la recuperación de las islas, una suerte de argentinidad recargada, que prendió rápidamente en la mayoría de la sociedad argentina y con un gran apoyo, claro está, de los medios de comunicación hegemónicos que con sus tapas de diarios y mensajes radiales y televisivos convencieron a la sociedad que ir a la guerra estaba bien y era necesario. 74 días de guerra, 649 soldados, suboficiales y oficiales muertos. 35 tuvieron que esperar los familiares de los caídos en Malvinas para tener una lápida con un nombre donde hacer un duelo. Luego de finalizada la guerra, el gobierno militar nunca informó oficialmente a las familias de los caídos en Malvinas de las muertes, ni proporcionaron datos acerca de cómo habían ocurrido.
Tampoco lo hicieron los sucesivos gobiernos democráticos posteriores, a pesar de la existencia del informe elaborado por Geoffrey Cardoso, a quien fuese encargado el enterramiento de los soldados y la organización del cementerio de Darwin, donde se encontraban datos precisos para la identificación de los enterramientos. Los familiares pudieron conocer sobre esto de forma paulatina recién a partir del año 2008, en que conocieron la existencia del informe. Y luego, en 2018 y 2019, algunos pudieron viajar a las islas para llorar a sus hijos muertos en una guerra 37 años atrás. Sí, la guerra de Malvinas y todo el dolor y sufrimiento que ello supuso para los excombatientes, sus familias y para toda la sociedad argentina, también fue consecuencia de la dictadura de 1976. De allí se desprendió luego, y en la misma línea nacionalista y patriótica, la idea y concepto en la sociedad argentina de los héroes de Malvinas, que hasta hoy continúa dando identidad y bandera en muchos aspectos a las y los argentinos, no solo en relación a la guerra. La literatura, la música, el fútbol y Malvinas quedarán en nuestro patrimonio cultural grabados a fuego, nuestros pibes de Malvinas que jamás olvidaremos. La historia también ha dado a conocer, a través de diferentes investigaciones históricas y periodísticas, los detalles de las miles de historias de vidas de los soldados que debieron ir a la guerra. Y en este punto quiero hacer una segunda reflexión e interrogantes. Un conscripto del servicio militar obligatorio, ¿estaba preparado, entrenado y con los conocimientos necesarios en manejos de armas, tácticas militares, de supervivencia y psicológicos como para afrontar el hecho real y concreto de ir a la guerra? ¿Cuántos de ellos lo estaban? El Estado argentino envió a la guerra a soldados de carrera y a ciudadanos que se alistaron de forma voluntaria para ir a pelear, pero también envió a la guerra a jóvenes conscriptos que no habían podido elegir su suerte. Los relatos posteriores a la guerra de los excombatientes también demuestran que muchos de ellos, con 18 y 19 años de edad, contaban con escasa preparación para estar asignados en un frente de batalla. En esta diversidad de experiencias se inscribió posteriormente, durante los años 80 y 90, y de forma uniforme para todos los excombatientes, la idea de héroes. Iniciado el nuevo siglo desde el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, La Plata y organismos de derechos humanos, se sumó a esta perspectiva histórica nacionalista el concepto de víctimas, en particular para asignarse a los excombatientes que fueran conscriptos del servicio militar obligatorio, que terminaron alistados como soldados en una guerra de la que nunca eligieron, por vocación, ser parte. No pretendo aquí plantear una dicotomía héroes-víctimas, sino más bien acercar una problematización reciente sobre lo que hasta hace unos años atrás fuera una única lectura histórica y social posible sobre los excombatientes. Considero necesaria la reflexión de estas construcciones y categorías sociales desde una mirada que enmarca la Guerra de Malvinas dentro de las desastrosas acciones desarrolladas por la dictadura militar y el terrorismo de Estado. Asimismo, no dudo en la continuidad del necesario y respetuoso reconocimiento social a los excombatientes y por eso quiero pedir un fuerte aplauso para ellos. Gracias por tanto y perdón por tan poco. Y para finalizar, quisiera referirme a la causa Malvinas hoy. Ya durante la campaña presidencial, la actual encargada de la Cancillería Argentina, Diana Mondino, anticipó que el conflicto sobre soberanía y Malvinas contemplaría la voluntad de los kelpers, reconociéndoles una autodeterminación que no poseen. Meses después, el presidente Javier Milei celebró la reunión que mantuvo en Davos con el ministro de Relaciones Exteriores, David Cameron, donde aceptó la estrategia diplomática planteada por los británicos, denominada Agree to Disagree, algo así como acordamos estar en desacuerdo respecto de Malvinas, hablemos de negocios. En los medios de prensa, la Cancillería Argentina, representada por Mondino, confirmó que esa es la política planteada por Cameron y aceptada por el gobierno argentino. En este momento ya ocurrieron cambios en el Atlántico Sur, incentivados por el Reino Unido, a saber, la sorpresiva visita del canciller David Cameron a las Malvinas y sus pronunciamientos a favor de la soberanía británica sobre las islas. La ampliación de la zona de prohibición de pesca y navegación en las Islas Georgias del Sur,
una decisión adoptada por Londres de manera unilateral y que extiende el control británico sobre aproximadamente 170.000 kilómetros cuadrados adicionales del mar Austral, afectando de ese modo las posibilidades concretas de Argentina de acceder a la riqueza ictícola de esa región. Ahora se suma la construcción de una obra de infraestructura que podría situar en otro nivel la disputa por las Islas Malvinas y por la presencia argentina en el Atlántico Sur. Según informaron recientemente las autoridades isleñas, el histórico astillero británico Harland and Wolff ganará la licitación para la construcción de un nuevo puerto que reemplazará las instalaciones existentes en Puerto Argentino, construidas por la misma empresa en 1984. La futura obra de infraestructura en las Malvinas apunta a cumplir con varios objetivos al mismo tiempo. Por un lado, pretende situar a Puerto Argentino como el principal polo portuario en el Atlántico Sur, en detrimento de los avances realizados desde Ushuaia con este mismo objetivo, teniendo en cuenta el incentivo que podría brindar en áreas económicas y comerciales tan diversas como la pesca y el turismo. De igual modo, apunta a convertirse en un acceso privilegiado a la Antártida, un continente rico en agua y en minerales de todo tipo y cuya explotación es incentivada por el Reino Unido, pese a las restricciones existentes en la materia. Por sus amplias dimensiones y funcionalidad, el proyecto puerto podría albergar además a barcos petroleros, teniendo en cuenta la presencia de hidrocarburos en el yacimiento Sea Lion, al norte de las Malvinas, y cuya explotación por parte de la empresa británica Rockhopper Exploration y de la israelí Nativas comenzaría a producirse este mismo año. 42 años después de la Guerra de Malvinas y del reclamo permanente por la soberanía y los derechos de nuestro país sobre dicho territorio, asistimos a un momento de retroceso en las negociaciones diplomáticas entre el gobierno argentino y el británico. En tiempos donde el actual gobierno ha puesto en duda nuestras certezas más profundas respecto de temas centrales como el valor y el reconocimiento de las universidades públicas, la formación científica, la inversión en salud, la cultura argentina, el cine nacional, al cuidado del medio ambiente, entre muchos otros aspectos de interés público y nacional, es urgente y necesario incorporar la causa por la soberanía de Malvinas en la agenda actual de reclamos y preocupaciones de todo el arco político, así como también de toda la ciudadanía argentina. No vaya a ser cosa que ahora también nos quieran convencer de que la soberanía de Malvinas puede ser un factor de negociación económica y política en nombre de la libertad de mercado. Ahora más que nunca, no abandonemos el lema que supimos construir y defender. Malvinas en paz. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Patria siempre, colonia nunca más. Muchas gracias. La Federación, a continuación menciono las adhesiones. La Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires expresó su preocupación ante los recientes incidentes ocurridos durante el acto del 2 de abril en la localidad de Verónica, partido de Punta Indio. En particular, la Federación manifestó su inquietud por ciertos comentarios realizados por la profesora de Historia que participó en dicho evento. En un comunicado oficial, firmado por el presidente Roberto Gerpe y el secretario general Guillermo Resc, la Federación destacó la importancia de recordar y honrar el sacrificio de aquellos que participaron en la Guerra de Malvinas hace 42 años. Asimismo, subrayó su compromiso con el legado de los excombatientes y su lucha por la soberanía argentina sobre las islas y el mar circundante. La preocupación de la Federación surge a raíz de un artículo publicado en el diario La Nación que informó sobre un incidente en el acto de Verónica donde algunos veteranos de guerra expresaron su repudio y abandonaron el lugar debido a los dichos de la profesora de Historia por considerarlo partidario y en contra del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, tras revisar detenidamente el discurso de la docente, la Federación no encontró ninguna afirmación que se apartara de la verdad histórica ya conocida. En palabras de la doctora Hilda Noemí Agostino, directora de Espacio Malvinas de la Universidad Nacional de La Matanza, no vemos en los pronunciados por la docente motivo de ofensa alguna para los veteranos de la Guerra de Malvinas. Agostino también destacó la cifra de fallecidos en el conflicto es de 632, contradiciendo una declaración incorrecta atribuida a la profesora.
Es fundamental mantener la precisión histórica y respetar la memoria de nuestros caídos en la guerra, añadió. La Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires lamenta cualquier intento de utilizar políticamente lo ocurrido en el acto de Verónica. En un momento en el que el país se enfrenta a numerosos desafíos y dificultades, debemos centrarnos en cuestiones que realmente afectan a los argentinos, afirmó Agostino en el comunicado. La Federación reafirma su agradecimiento y respeto hacia los veteranos de la Guerra de Malvinas y hace un llamado a preservar la memoria histórica y la soberanía nacional sin propósitos políticos partidistas. Para nuestros veteranos de la Guerra de Malvinas, solo agradecimiento y respeto, nunca utilización política, concluyó. Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, 6 de abril de 2024. La Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires quiere hacerles llegar a la ciudadanía toda y en particular a la gran familia malvinera que debido a los acontecimientos ocurridos en el acto del 2 de abril en la localidad de Verónica, le solicitamos a la doctora Hilda Noemí Agostino, directora de Espacio Malvinas, Universidad Nacional de La Matanza, este pequeño resumen. ¿Se viene una desmalvinización? A 42 años de la recuperación del territorio de las Islas Malvinas en manos de los ingleses desde 1833 por nuestras Fuerzas Armadas, se recordó en miles de actos a lo largo y ancho del país un nuevo aniversario de esa guerra y se demostró nuestro respeto y agradecimiento a quienes participaron en aquellos imborrables 74 días, protagonistas que en muchos casos descansan en el suelo isleño en el cementerio de Darwin, haciendo aún más profundo nuestro compromiso con su legado. Cual no será sorpresa cuando el diario La Nación hace un artículo en donde refiere un incidente producido en un acto en la localidad de Verónica, donde los veteranos de guerra presentes repudiaron, abandonando el lugar, los dichos de la profesora de historia que habló para recordar la fecha. Tras leer el discurso varias veces y no observando allí ninguna cuestión que se aleje de la verdad histórica que, por otra parte, ya se ha dicho muchas veces, compartimos a grandes rasgos lo expresado por la docente, en un primer momento la oradora se pregunta por qué el gobierno de Galtieri inició el conflicto y responde que la Guerra de Malvinas es otro importante capítulo dentro de lo actuado por la dictadura cívico-eclesiástica militar. 2. Detalla a continuación, respetando lo investigado en todos estos años desde la ciencia histórica, el contexto de la época, aplicación de una política económica neoliberal, desapariciones forzadas de personas, centros clandestinos de detención, torturas, apropiación de bebés, robo de propiedad y pertenencias de los perseguidos, censura, etcétera, etcétera. Y menciona la colaboración de los medios hegemónicos de difusión que emiten el mensaje triunfalista de los dictadores, hecho fácilmente comprobable en los materiales que aún se conservan del período. Señala luego lo acaecido con los caídos en el conflicto hasta que se instala el cementerio de Darwin y la posterior identificación de los que allí descansan. Y se pregunta si los soldados conscriptos participantes tenían la preparación necesaria para ir a la guerra. Esto se ha convertido en un problema de las ciencias sociales y se ha trabajado mucho a partir de los testimonios de los dichos veteranos no están agrupados en las asociaciones de estos. 2. Dicho textual de la autora Soledad Reyes, discurso del acto del 2 de abril en Verónica, Buenos Aires, propios combatientes, y se continúa siendo en la actualidad. La docente rescata y enaltece a los excombatientes sin establecer distinción alguna entre ellos y educación, sobre todo en lo que a las universidades se refiere, etcétera, etcétera. Donde tampoco faltan las cuestiones vinculadas con relación exterior, donde cada día tenemos un presidente latinoamericano más ofendido con nuestro primer mandatario por sus dichos. Hoy descubrimos que una preocupación central del Poder Ejecutivo sería que no se adoctrinen los alumnos, al mismo tiempo que no se cuida que esos chicos y jóvenes tengan clase, porque no se refaccionan las escuelas, supresión de la obra pública, ni se envían insumos y se ha disminuido el salario docente, lo que por supuesto provoca conflictos. Quita del Fondo Nacional del Incentivo Docente, ni que hablar de la situación dramática por la que atraviesan, sin presupuesto, las universidades nacionales.
En este panorama, sorprende que recorrer la historia nacional para ubicar la Guerra de Malvinas en medio de la más feroz dictadura cívico-militar haga sentir mal a los veteranos. Ellos jamás negaron la historia, son parte de ella. Quizá una de las más heroicas y que más orgullo produce a los argentinos que aman de verdad a esta tierra. Ofrecieron sus vidas por Malvinas. Es ofensivo para nuestros veteranos de guerra que a pulmón y desde su regreso de las islas tuvieron que luchar palmo a palmo para lograr el reconocimiento social del que hoy gozan, que se los quiere usar para imponer nada menos que la censura en las aulas. Si quieren reprimir y acallar docentes quitando la libertad de cátedra distintiva de nuestra educación nacional, no podemos permitir que usen a nuestros veteranos de guerra para justificar tal accionar. Y por otro lado, se debe advertir que estas acciones tienden a infundir temor entre los docentes, entre los cuales una parte optará por callar los tramos de la historia nacional en las aulas que puedan ocasionarles problemas. Por ejemplo, última dictadura y dentro de ella la Guerra de Malvinas. Con lo cual se dará un nuevo proceso de desmalvinización. Y si alguien duda de esto, que pregunte a quienes tienen unos cuantos años si en sus clases de historia escolares pasaron de estudiar la Argentina del siglo XIX. Además, debe recordarse siempre que nuestros veteranos de la Guerra de Malvinas se convirtieron en héroes nacionales, no solo en los campos de batalla donde lo fueron, sino también después en la paz, cuando lucharon por sus reivindicaciones y donde siempre fueron solidarios, no solo entre ellos, sino con todo el pueblo argentino, porque donde ocurre una desgracia, allí acuden nuestros veteranos a dar una mano. Gracias a Dios y a ellos, hoy sus hijos constituyen el legado que nos dejan, y ellos nos permitirán que se borre de nuestra historia la memoria de su accionar en la guerra y en la paz y su eterna defensa por nuestra soberanía nacional. Recordar siempre que sin historia no hay memoria. Por eso decimos en forma contundente, para nuestros veteranos de la Guerra de Malvinas, solo agradecimiento y respeto, nunca utilización política. Doctora Hilda Noemí Agostino, directora de Espacio Malvinas, Universidad Nacional de La Matanza. Termina su discurso haciendo una reflexión sobre lo que ocurre con la causa Malvinas en este momento, donde una serie de acciones del nuevo gobierno y su Cancillería han provocado un retroceso en la consecución de la tan deseada y justa soberanía argentina sobre las islas y el mar que las rodea. Para entender por qué se pueden haber sentido agraviados los veteranos presentes, recurrimos a los diarios que conversaron con quienes se sintieron agraviados cuando la docente se refirió al accionar de los medios hegemónicos que aplaudían la guerra, y también cuando se hizo mención a que había miles de desaparecidos en el país. Hablar hoy de la desaparición de personas no puede ser considerado un acto militante ni un discurso partidario de ninguna fuerza política, sino una desgraciada verdad histórica que este pueblo ha sufrido, porque aún hoy se desconoce el destino de miles de personas que fueron secuestradas por los grupos de tarea de la época y se ignora la situación de muchos bebés apartados de sus madres biológicas, de los que solo se hallaron 133 hasta ahora. Sobre todo esto existen testimonios y fuentes que permiten conocer lo acaecido. No puede desconocerse ni pensarse como material de propaganda política. También, por medio de la prensa local, se conoce que la docente oradora ocupa un lugar en SUTEBA, Sindicato de Educadores de la Provincia de Buenos Aires, y se reconoce en las redes como militante nacional y popular. Teniendo en nuestro poder el discurso pronunciado, no vemos en lo pronunciado por la docente motivo de defensa alguna para los veteranos de la Guerra de Malvinas. Solo desearíamos destacar que la cifra de fallecidos en el conflicto, que asciende a 632, y no es la que indica la profesora. Quizá, y solo digo quizá, el conflicto en Verónica se sustenta en circunstancias que entran en algún terreno más personal entre los implicados. Por eso no deseamos referirnos a continuación a los dichos de la docente, sino sobre la utilización política que pretende darse a lo ocurrido. Hoy el vocero presidencial del país anunció que a raíz de lo ocurrido se enviarán proyectos desde el Poder Ejecutivo para modificar la Ley de Educación Nacional en sus artículos 11 y 126. Que Diario de la Nación, 4 de abril de 2024, a diario El Día de La Plata, 4 de abril 2024.
En discurso que nos ocupa no hallamos nada que se aparte de lo que ya se conoce de nuestra historia nacional en relación con el conflicto y surgido de las investigaciones científicas. En un comienzo se difundía la indicada por la docente porque se incluyeron en ellas muertos en el continente en otras circunstancias. Es donde se describe por un lado los lineamientos de la política educativa nacional y por otro los derechos de los alumnos. La idea central sería cambiar estos para no permitir el adoctrinamiento, y allí aparece el quid de la cuestión. Entre otras tantas situaciones que en los últimos 4 meses han sacudido la vida de los argentinos para mal, porque solo basta con mirar lo que ha ocurrido con los precios de alimentos y remedios, la epidemia desatendida de dengue, la suba indiscriminada de los alquileres y las prepagas, las licuaciones de las jubilaciones, los despidos estatales, la no transferencia de recursos a las provincias, la quita de subsidios de todo tipo, el desfinanciamiento de la educación. Centro de Excombatientes Islas Malvinas, La Plata. Estimada profesora Soledad Reyes, desde el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata, organización que nuclea a exsoldados conscriptos combatientes en Malvinas y constituido como organismo de derechos humanos, queremos expresar nuestra solidaridad ante la situación vivida durante el acto realizado en Punta de Indio en comunicación del Día de los Caídos y los Excombatientes de Malvinas. Queremos expresar nuestro repudio al grupo de militantes envalentonados pertenecientes a la base aeronaval de Punta de Indio y de personas que se les identificó como posibles veteranos de guerra por la actitud antidemocrática y negacionista tratando de cancelar la intervención. La guerra de Malvinas ocurrió en el contexto de dictadura militar, conflicto que nos causó muchos perjuicios y debe ser analizado y conmemorado por la memoria, verdad, justicia, soberanía y paz. Entendemos que los diseños son siempre la expresión política de un consenso en torno a la legitimidad de los conocimientos que deben ser puestos al alcance de la comunidad. Quedamos a entera disposición y la saludamos muy atentamente. Señor presidente, pido orden, solamente estoy leyendo de manera textual una nota. Sí, concejales, bueno, les sugiero, ya tendrán la posibilidad de hacer mención al uso de la palabra. La concejala está hablando, no la interrumpimos, ya conocen el reglamento, tienen posteriormente el uso de la palabra. El CEBESIM, Centro de Veteranos Excombatientes Islas Malvinas, expresa su solidaridad con la profesora Soledad Reyes ante los agravios recibidos por militantes y veteranos de la base aeronaval en el acto oficial por el día 2 de abril en Punta Indio. Consideramos que esas actitudes no expresan nuestro sentir respecto a la guerra, por el contrario, se constituyen en discursos negacionistas, al igual que la de los responsables de la dictadura más sangrienta. Hemos presentado más de 180 denuncias que esperan llegar a juicio desde hace más de 15 largos años. Seguimos esperando y exigiendo justicia, sin perder la fuerza malvinizadora en defensa de nuestro territorio, con sus archipiélagos y mares, y alertando por el plan sistemático de entrega de la soberanía que lleva el actual gobierno nacional. Como siempre decimos, el mapa de nuestro país no estará completo hasta que los héroes que descansan en Malvinas no estén bajo la bandera celeste y blanca. A 42 años del comienzo de la guerra, seguimos levantando nuestras banderas de memoria, verdad, justicia, soberanía, paz y democracia. Comisión Directiva del CEBESIM, Berisso, 8 de abril del 2024. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Buenos Aires, viernes 5 de abril del 2024. De mi mayor consideración, Providencia. Como consejeros generales de Cultura y Educación, representantes docentes, queremos expresar nuestra preocupación ante los hechos y manifestaciones en relación a lo ocurrido durante el acto de conmemoración del 2 de abril en el distrito de Punta Indio, así como ante el clima de persecución ideológica que se ha generado. Es preocupante la actitud de representantes de instituciones y sectores de la vida política de nuestro país que ante el discurso de la docente Soledad Reyes al momento de participar en el acto como representante de una institución escolar. Sus palabras expresan una mirada acerca de los acontecimientos históricos, que pueden ser analizados desde ópticas y posiciones diferentes, con la cual pueden estar en desacuerdo y tener otra opinión. Sin embargo, deciden ofenderse y retirarse de un acto público y de carácter institucional que conmemora una de las efemérides más sentidas del calendario escolar, donde están presentes, además de autoridades políticas, municipales y educativas,
los estudiantes y la comunidad. Tal como lo establece el calendario escolar 2024, el día 2 de abril está dedicado a resaltar el valor de los jóvenes que acudieron a la defensa de nuestra patria, a los que quedaron vivos y hoy siguen trabajando y luchando en el marco de la unidad nacional y latinoamericana, y también de buscar afianzar el reclamo pacífico por la soberanía argentina en las islas. Además, es una oportunidad para realizar un análisis crítico y contextualizado de los acontecimientos y del contexto histórico, político y social en que se produjeron. Respecto al contenido del discurso, podemos decir que enuncia hechos y acontecimientos históricos. Muchos de ellos, además de haber sido juzgados y comprobados en el ámbito del Poder Judicial, fueron expresados en el informe Rattenbach elaborado por las propias Fuerzas Armadas. Mantener la memoria es un deber pedagógico y es una obligación de las escuelas transmitir estos saberes. Lo dicho por la docente no solo forma parte de los contenidos curriculares vigentes, sino que están prescritos en las leyes de educación nacional y provincial junto a la reivindicación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como territorio nacional, mantener la memoria enseñando lo sucedido. Al respecto, la Ley de Educación Provincial 13.688 establece en el artículo 107, en concordancia por lo prescripto en el artículo 92 de la Ley de Educación Nacional 26.106, lo siguiente. La Dirección General de Cultura y Educación considerará en los diseños curriculares los contenidos comunes establecidos por la Ley de Educación Nacional, los acuerdos establecidos por el Consejo Federal de Educación en el marco de la legislación vigente, así como los que emanen de la presente ley. En forma particular, deberán formar parte de los contenidos curriculares en todas las escuelas del sistema educativo provincial. El fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana, particularmente de la región del Mercosur, en el marco de la construcción de una identidad nacional abierta, respetuosa de la diversidad. La causa de la soberanía territorial, política, económica y social de nuestra nación, en particular de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, de acuerdo con lo prescripto en la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional. El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 25.633. Reiteramos que puede haber diferentes miradas, interpretaciones y opiniones. Hubiese sido una buena oportunidad para ponerlas en diálogo en lugar de manifestarse ofendidos y retirarse. El negacionismo no es una novedad. Sí, evidentemente, hay algunos sectores que buscan imponerlo en estos tiempos políticos. Deberían saber que negar la verdad es otra de las formas que adopta el autoritarismo. La verdad no debería ofender. Como dice el poeta, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. No es posible modificar los hechos históricos. Sí es posible reinterpretarlos con mayor información, resignificarlos en relación al tiempo presente y, fundamentalmente, tenerlos en la memoria. Despejado el tema acerca del contenido del discurso, el cual se encuadra tanto desde el punto de vista curricular como legal, queremos expresar nuestro más firme rechazo de las amenazas sufridas por la docente. Las amenazas ponen en evidencia otra cara del autoritarismo, que es la intolerancia, es decir, la incapacidad para aceptar otra opinión y el deseo de imponer por la fuerza el silencio y el temor a quien expresa una mirada diferente. Llamamos a la reflexión a todos aquellos que reiteradamente, ante manifestaciones con las que no acuerdan, rápidamente recurren al latiguillo del adoctrinamiento y al mecanismo de la denuncia y a la solicitud de una sanción ejemplificadora. ¿Acaso suponen que las y los jóvenes estudiantes secundarios o las personas adultas de la comunidad son huecos vacíos que pueden rellenarse automáticamente, que no tienen capacidad de análisis y opiniones propias? ¿Acaso olvidaron que, como ciudadanos, pueden ejercer su derecho a votar? De esta manera, quienes denuncian
ya sea de forma exprofesa o sin reparar en la acción, terminan asumiendo la conducta autoritaria que dicen denunciar. Basta de procurar instalar la sospecha sobre quienes enseñan cuando lo enseñado no coincide con la propia opinión política. Este mecanismo solo termina generando desconfianza. Instalar la sospecha sobre las escuelas y los docentes es una acción que daña el acto educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje que se sostiene con la confianza en la relación pedagógica, la confianza en el que aprende y la confianza en el que enseña. Las denuncias y la instalación deliberada e infundada de la sospecha, junto con los discursos de odio imperantes expresados por altos funcionarios y representantes de organizaciones políticas, deben terminar. En la historia de nuestra patria, muchas injusticias y crímenes se han producido como consecuencia del odio, las sospechas, la delación y las denuncias basadas en la mentira. Pensamos que, en lugar de escandalizarse y escandalizar, de desatar monstruos, de expresar repudios incongruentes, de encenderse con el odio en las redes, de forzar controversias y de andar amenazando a quienes piensan ideas con las que se está en desacuerdo, debemos asumir una conducta respetuosa, el diálogo fraterno, el respeto a las diferencias y la recuperación de esa conciencia democrática que tanto nos costó a las argentinas y los argentinos, que los discursos y las prácticas autoritarias buscan olvidar. En este sentido, nos parece oportuno recordar o conocer que la Ley de Educación Nacional 26.206, en el artículo 11, entre otros, establece los siguientes fines y objetivos de la política educativa. C. Brindar una información ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural. F. Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo. I. Asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes en las instituciones educativas de todos los niveles. O. Comprometer a los medios masivos de comunicación a asumir mayores grados de responsabilidad ética y social por los contenidos y valores que transmiten. B. Promover en todos los niveles educativos y modalidades la comprensión del concepto de eliminación de todas formas de discriminación. Finalmente, convocamos a todos los actores sociales y políticos, a las instituciones, a las organizaciones, a las y los docentes, a las y los estudiantes y a sus familias, a formar parte de una educación sostenida en el diálogo, el respeto de las diferencias y el reconocimiento del derecho de todos y cada uno. Consejeros Generales de Cultura y Educación, representantes docentes, Néstor Caraza y Marcela Sarlenga. Sin otro particular, saludo atentamente. Pronunciamiento del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y de Ciencias de la Educación. El día 2 de abril, durante el acto por la conmemoración del Día de Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas en la localidad de Punta Indio, la profesora de Historia Soledad Reyes vivió una situación de extrema violencia mientras desarrollaba su intervención. La falta de sentido plural y de respeto de las posiciones intelectuales y profesionales de la docente se vieron exacerbadas no solo por el retiro del acto de militares de la base naval y las agresiones verbales que ella recibió, sino que escaló posteriormente en redes sociales donde se la amenazó y amedrentó con virulencia. La Comisión Provincial por la Memoria expresa su repudio y preocupación ante los hechos sufridos por Soledad Reyes, profesora de Historia, docente, ciudadana argentina que, invitada por las autoridades del municipio de Punta Indio, intentó expresar su pensar en torno a la Guerra de Malvinas en el acto protocolar del 2 de abril, donde se homenajeaba a veteranos. En el momento en el que estaba leyendo su discurso, inscribiendo la guerra en el marco de la dictadura militar, comenzó a ser abucheada por los veteranos y militares pertenecientes a la base aeronaval de Punta Indio. En señal de repudio a los dichos de la docente, el comandante de la base aeronaval y otros militares le dieron la espalda y se retiraron del acto, mientras la docente intentaba terminar de expresar su pensamiento. La actitud sostenida por miembros de alto rango de las Fuerzas Armadas es inconcebible en el marco de la democracia.
Un oficial de las Fuerzas Armadas, comandante de una base, está obligado más que cualquier otro ciudadano de pie a respetar las múltiples posiciones frente a la realidad y la historia. En este caso, hay algunas cuestiones que ya son una certeza indiscutible como realidad histórica. La Guerra de Malvinas se inscribió en la última dictadura militar, donde se violaron sistemáticamente los derechos humanos, con miles de personas desaparecidas, presas, exiliadas y torturadas. Cientos de sentencias judiciales así lo confirman. Frente a esta realidad irreductible, solo pueden sentirse ofendidos aquellos que la niegan como tal y la reivindican. La actitud de los oficiales y suboficiales frente a una ciudadana que expresaba una perspectiva sobre la guerra, reconocida por la historiografía, validada por cientos de excombatientes, es una afrenta a la democracia y a los miles de soldados que padecieron el frío, el hambre, las torturas y también la muerte por responsabilidad de sus propios jefes durante la contienda. Estos crímenes gravísimos fueron incluso reconocidos en el informe Rattenbach, elaborado por las propias Fuerzas Armadas, pero aún no fueron juzgados. Luego de la guerra y producto del padecimiento y negación de asistencia y de justicia, más soldados aún que los caídos en la guerra se suicidaron sin poder soportar el dolor sufrido. Es muy importante que las instituciones de la democracia, sus autoridades y las organizaciones sociales y políticas se expresen con contundencia frente al agravio sufrido por Soledad Reyes. Seguimos sosteniendo las consignas de memoria, verdad, justicia y soberanía sobre las Islas Malvinas y la guerra. Afirmamos una vez más que si hoy estamos lejos de lograr su integración a nuestro continente, con todos los perjuicios que ello implica para el bienestar del pueblo, fue por la acción de la dictadura. Nuestro país le debe a miles de excombatientes que esperan la justicia, juzgar y condenar a los militares argentinos que los torturaron, estaqueándolos bajo la nieve, la lluvia o incluso los bombardeos enemigos. Los sumergieron durante mucho tiempo en pozos de agua helada, les negaron la comida, mucha de ella aportada por la solidaridad del pueblo y que se perdió en las redes de la corrupción. El señor comandante de la base aeronaval, como funcionario designado por la democracia, debiera exigir la justicia para los soldados y no reivindicar o defender con sus actos los crímenes de lesa humanidad cometidos por los jefes militares que deshonraron de manera infame a las Fuerzas Armadas. La Plata, 4 de abril de 2024. La CTA, provincia de Buenos Aires, rechaza la actitud antidemocrática de sectores castrenses y se solidariza con la docente de Punta Indio. La Central de los Trabajadores de la Argentina de la provincia de Buenos Aires repudia enérgicamente y manifiesta su preocupación por los episodios antidemocráticos sufridos por la profesora de Historia Soledad Reyes, que fue abucheada por los veteranos y militares pertenecientes a la base aeronaval en un acto organizado por el municipio de Punta Indio para homenajear a los caídos en combate en la guerra por la recuperación de las Islas Malvinas. En una clara actitud antidemocrática y negacionista de los hechos ocurridos en la historia reciente de nuestro país, comprobados como verdades históricas por la justicia argentina en los juicios de lesa humanidad, el comandante de base aeronaval, otros militares y familiares de los castrenses le dieron la espalda y comenzaron a retirarse mientras la docente intentaba terminar de expresar su discurso sobre la cuestión Malvinas. Palabras que invitaban a reflexionar sobre lo ocurrido, las causas y consecuencias de dicha guerra y, fundamentalmente, palabras de reconocimiento y honra a los caídos por una sincera defensa de los históricos reclamos de soberanía. De soberanía argentina sobre las islas en una guerra desigual. Cabe destacar que esa actitud manifiesta y antidemocrática de miembros de alto rango de las Fuerzas Armadas es inconcebible en el marco de la democracia. Un oficial de las Fuerzas Armadas, comandante de una base, está obligado, más que cualquier ciudadano, a respetar las múltiples posiciones frente a la realidad y la historia. En este caso, cabe recordar que la Guerra de Malvinas se inscribió en la última dictadura cívico-militar, donde se violaron sistemáticamente los derechos humanos, con miles de personas desaparecidas, presas, exiliadas y torturadas. Cientos de sentencias judiciales así lo confirman. El discurso que la profesora Soledad Reyes intentó desarrollar didácticamente se enmarca en lo que se expresa en la disposición transitoria primera de nuestra Constitución Nacional y en lo establecido en la Ley Nacional de Educación 26.206
en su artículo 92, que en cuyos párrafos expresa: el ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en las alumnas reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos en concordancia con lo dispuesto por la Ley 26.633. La perspectiva histórica planteada en la intervención de la docente responde a aportes historiográficos de las universidades públicas, a testimonios de cientos de sobrevivientes, a aportes de organismos de derechos humanos y al contenido del informe Rattenbach elaborado por las mismas Fuerzas Armadas, que reconoce vejaciones y crímenes gravísimos que aún no fueron juzgados. Existen también normas provinciales que lo avalan, como por ejemplo la Ley 14.222 de la provincia de Buenos Aires, que establece como objetivos permanentes e irrenunciables la difusión de los derechos de la soberanía sobre el sector antártico argentino, así como los intereses y la actividad antártica de la República Argentina y el reconocimiento del carácter de la República Argentina como país bicontinental. Por último, la cuestión Malvinas no puede estar relacionado exclusivamente al episodio bélico, donde sectores reaccionarios de la sociedad lo toman como forma de reivindicar el terrorismo de Estado. Los trabajadores debemos seguir dando un profundo y exhaustivo debate sobre la guerra ocurrida en un contexto de terrorismo estatal, sobre nuestro reclamo de soberanía, con memoria, verdad, para exigir justicia. Pero fundamentalmente para recordar y reconocer y honrar a los caídos en nuestro suelo malvinense. Memoria, verdad, justicia, soberanía y paz. CTA, Provincia de Buenos Aires. Desde el Encuentro de los Derechos Humanos de Exaltación de la Cruz, expresamos nuestra solidaridad con la docente Soledad Reyes de Punta Indio, quien en su discurso en el acto de conmemoración por la Guerra de Malvinas inscribió ese hecho en el marco de la dictadura militar, lo que generó una reacción violenta por parte de los militares de la base naval de la localidad que estaban presentes y terminó con agresiones hacia la docente. Más allá de la precisión histórica con que se realizó dicha acción pedagógica, que a esta altura resulta indiscutible, es necesario repudiar todo acto de hostigamiento y descalificación hacia docentes que ejercen su tarea en un sistema educativo que debe garantizar la transmisión intergeneracional que nos permita no solo no repetir errores del pasado, sino además proyectar mejores mundos posibles. Queremos enfatizar que la censura y los discursos de odio solo contribuyen a la disgregación social y a la degradación de la convivencia democrática. Libertad es la que no se declama, sino que se ejerce cotidianamente, y desde este espacio creemos que hacer memoria con verdad y con justicia es el modo de educar para ser libres. Encuentro de Derechos Humanos, Exaltación de la Cruz. Festival Cultural por los Derechos Humanos. ¿Qué es lo político? El posicionamiento político es la manera que cada uno tiene de mirar el mundo, de entender la realidad y desde ahí tomar decisiones y realizar acciones. El arte es político, la poesía es política, los discursos, los contenidos curriculares son políticos, la música y también los silencios, los comentarios llenos de odios, los escraches, las opiniones, todo es político. Por eso, el discurso de la profesora Soledad Reyes en relación al 2 de abril es político. En él se entiende esa guerra de determinada manera, se reflexiona sobre la misma. Defendemos una educación pública y de calidad donde las infancias y juventudes aprendan a tener un sentido crítico, a reflexionar sobre lo que nos sucede como personas y como comunidad. Que aprendan a construir ese posicionamiento de manera consciente y no sean parte de un sentido común construidos por los medios masivos de comunicación, por las redes sociales y por ciertos sectores de la sociedad a los que la ignorancia les conviene y les viene bien que se vote a violentos. Comisión de Derechos Humanos Magdalena. Desde la Comisión de Derechos Humanos del Partido de Magdalena queremos expresar nuestro repudio al agravio sufrido por la profesora Soledad Reyes el pasado 2 de abril en la localidad de Punta Indio en el marco de la lectura de su discurso por esta fecha conmemorativa. Nos solidarizamos con ella e instamos por una sociedad con mayor tolerancia y respeto a la libertad de expresión. Hijos Punta Indio.
Desde Hijos Punta Indio nos solidarizamos con la docente, profesora de Historia Soledad Reyes, que al inicio del discurso en el acto municipal, el Día del Veterano y Caídos en las Guerras de Malvinas, fue interrumpida por quienes piensan diferente. Las opiniones en una democracia no deben llevar a las amenazas, a los menosprecios, a los insultos. En democracia, todos y todas tenemos las mismas posibilidades para opinar. Como organismo de derechos humanos, no podemos tolerarlo, ya que hubo algunas amenazas de muerte, insultos, descalificaciones. Eso solamente lo hacen las personas incapaces de intercambiar ideas, debatir y argumentar. Reiteramos nuestra solidaridad con la docente Soledad Reyes por los agravios recibidos. Las docentes no adoctrinamos. Los hechos ocurridos en el acto por la conmemoración del Día de Veterano y los caídos en la Guerra de Malvinas en la localidad de Punta Indio nos llenaron de tristeza, pero debemos reconocer que no nos sorprendieron. Quienes trabajamos en espacios educativos percibimos un aumento gradual y constante del descrédito de nuestros saberes que como docentes compartimos en nuestra función principal de atender la enseñanza. Lo que trae de nuevo este cuestionamiento a nuestras propuestas es el ascenso de la violencia, una violencia reducida a un par de conceptos y frases del sentido común, justamente aquel que intentamos desnaturalizar en cada oportunidad que se nos presenta. Por ello consideramos que el abucheo, el retiro de las personas en un encuentro abierto a la comunidad, obtura el acto pedagógico al que acudimos como docentes formadas, capacitadas, actualizadas y posicionadas en el valor irrenunciable de la defensa de la democracia. Las docentes no adoctrinamos. Nuestra tarea es desnaturalizar ideas y conceptos que pretenden arraigarse en las mentes de nuestros estudiantes y de todas aquellas personas que transitan espacios educativos. Lo hacemos planteando nuevos escenarios y preguntas, escuchando cuestionamientos y comentarios. El aula es un espacio diverso y es en donde conviven una multiplicidad de voces. Asumimos el desafío entonces del intercambio fundamentado, pero siempre sosteniendo los principios democráticos, en defensa de un sistema aún frágil, pero que concibe en su esencia la protección de los derechos humanos. Es lamentable que tengamos que aclarar lo obvio, pero lo creemos necesario en este contexto donde se reavivan los discursos y las prácticas negacionistas. La Guerra de Malvinas ocurrió en el marco de la más cruel de todas las dictaduras que sufrió este país. Responsables militares y civiles deben aún rendir cuentas de las atrocidades cometidas en el extenso territorio nacional. Durante mucho tiempo se silenciaron las torturas cometidas por superiores y sufridas por conscriptos en el espacio de las Islas Malvinas. Como docentes desnaturalizamos el concepto héroe cuando se liga a cargos de rango que atormentaron a jóvenes soldados. Abrimos el debate, nos renovamos, somos prudentes, pero de ninguna manera silenciamos. No vamos a ser cómplices de ocultar aquello que de a poco ex soldados se están atreviendo a denunciar. Mientras la mayoría de los medios nos señalan, nosotras en el aula y respaldadas por las leyes de educación vigentes, asumimos el compromiso de educar en los valores democráticos. El carácter colectivo de nuestra profesión nos permitirá en este y en otros momentos acompañarnos y recordarnos que los desafíos son grandes, pero los resultados mayores cuando nos sostenemos firmes, porque nuestra historia reciente exige construir los pilares de la memoria, la verdad y la justicia. Todo nuestro apoyo a la docente Soledad Reyes. A continuación ahí, ya confirmo, 365 personas firmantes, entre las que podemos mencionar a Dora Barrancos, Camila Toledo, bueno, López Jerónimo, Adriana Rodríguez Durán, Juan Manuel Guevara, entre otros. Nada más, señor presidente. Señor presidente. Sí, concejal Davín. Bueno, simplemente decir que también en estos días recibimos una nota del espacio Mujeres por la Democracia Punta Indio, nota la cual no vamos a leer
no vamos a leer porque contiene los mismos dichos de la nota que se leyó anteriormente. Sí vamos a destacar que esta nota que nos manifiestan aquí nos pedían que se lea el comunicado de la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Buenos Aires, escrito por escrito por la doctora Hilda Noemí Agostino, directora del espacio Malvinas de la Universidad Nacional de La Matanza. Solamente mencionar los organismos que adherían: Federación de Excombatientes, Comisión por la Memoria, CTA Trabajadores, CETERA, SUTEBA, Provincia, Centro Excombatientes Malvinas Argentinas La Plata, Departamento de Historia, Universidad Nacional La Plata, PIAPI, Festival Cultural por los Derechos Humanos, Mujeres en Movimiento, Colectiva de Mujeres, Consejeros de Educación General, de Cultura y Educación, SEBIN, Comisión de los Derechos Humanos Magdalena, Tati Almeida, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, profesores de Historia del CONICET, Hijos Punta Indio. Cabe destacar que esta nota está en la Comisión de Educación. Esa nota está en expediente en comisión. En consecuencia vamos a solicitar que esta nota expediente Señor presidente. Pase a archivo. Sí, Juan Carlos Dadín, va a ser una observación tanto Spitalnik como Franzoni, creo que están tratando de mencionarnos algo. Sí, Franzoni. La nota que acaba de leer el concejal Dadín, se conformó un expediente por los miembros de la comisión y está en el estudio de la comisión porque la nota vino sin firmas. Por lo tanto, desde la comisión se llegó a un acuerdo de que este expediente se trataba en comisión y lo están trayendo en una moción en esta sesión cuando no corresponde. Entonces, me parece que si vamos a cumplir el reglamento como corresponde, no pueden traer como una moción a este recinto algo que está para trabajar en las comisiones, porque hubiesen hecho como corresponde el pedido de que se vayan a firmar la nota y esto hubiese venido a recinto. Como no se hizo, ahora estamos teniendo un inconveniente en una cuestión de que es faltarle el respeto a todos los concejales que estamos acá presentes. Bien, entendiendo lo que plantea la concejal y yéndolo estrictamente reglamentario, la moción de la concejala Colabianchi concluyó y Dadín estaría fuera de la moción porque el tema está en las comisiones y lo que están planteando, que es en la Comisión de Educación, creo, que se estuvo trabajando, ya no corresponde a la moción planteada por Colabianchi de acuerdo a nuestro reglamento de las mociones. Bueno, terminó ahí. Si ningún concejal va a hacer mención sobre esta moción, continuamos. Señor presidente. Sí, concejal Landa. Sí, quiero hacer una acotación respecto a la moción de la concejal Colabianchi. Bien, una consulta. Sobre la moción pueden hablar una vez cada los concejales. No sé si quiere pedir una moción o contextualizar en esta simplemente. El tema entendemos que es el mismo. Es el mismo, si no pide una moción formal, perfecto. Indistintamente. Van a hacer uso sobre la misma moción, sepan que puede hacer uso de la palabra una vez cada concejal. Y continuamos con la moción de la concejala Colabianchi. Gracias, señor presidente. Realmente es difícil que algunas personas que no estuvieron en el acto de Malvinas el 2 de abril en la plaza, que no son del distrito, que tendríamos que creerle porque firman como excombatientes, como veteranos, como federaciones, como instituciones, vengan a poner en tela de juicio y a cuestionar a nuestros veteranos de guerra, con los que caminamos las calles todos los días, a los veteranos
que en su momento fueron despedidos cuando partieron hacia las Malvinas en el 82, oficiales, suboficiales y soldados. Algunos estaban en sus destinos y otros partieron desde acá. La verdad que es vergonzoso que este recinto permita que gente que no es del distrito venga a cuestionar a nuestros veteranos de guerra. Realmente es vergonzoso. Personalmente, no puedo dejar pasar que muchos de los que ahí firman y avalan, en algún momento personalmente me intentaron ensuciar, diciendo que defendía los golpes de Estado, cuando se hicieron eco de un audiotrucho por un supuesto impresentable comunicador social que lo dio a conocer y que lo editó. Se hicieron eco y lo trajeron acá. Muchos de los que están ahí lo firmaron. Y ahora vienen a cuestionar y a avalar lo que dicen los de otro distrito. Por lo tanto, ¿qué validez le podemos dar a eso? Y los que estuvimos en el acto, y los que somos de acá, los que somos del distrito, que escuchamos el discurso de la profesora Reyes, que lo dijo todo, entrecortado porque muchas veces paró ella, pero lo dijo completo. Acompañamos a los veteranos que se retiraron porque fueron ellos los que se sintieron ofendidos. Se sintieron ofendidos porque se trajeron temas a discutir y a considerar en el momento en que no correspondía. En ningún momento, ningún veterano, ni ninguno de los que nos retiramos ese día, cuestionamos ni la democracia, ni avalamos los golpes militares, ni las violaciones a los derechos humanos, ni ninguna de las barrabasadas que dicen todas esas notas que se leyeron. Y que traen a colación política del gobierno nacional. El día que quieran hacer política, hagan un acto en la plaza, digan todo lo que tengan que decir, pero no utilicen los actos que son de todos para hacer política partidaria. Los veteranos de guerra se sintieron ofendidos por eso, porque la profesora se equivocó en hacer una consideración política en un momento inadecuado. La profesora tiene todos los días del año, si en su carrera profesional se lo permite, para rever la historia y analizarla de la forma que le guste. Y cuando quiere hacer política, tiene todas las esquinas de todos los pueblos del distrito y los locales partidarios para ir a hacer política, como militante que le ves. Pero es una vergüenza que se dé cabida a el 95% o más de las notas que se leyeron no son de acá del distrito. Se dice que no se las dejó leer, mienten, porque la profesora Reyes leyó todo el discurso. Y quienes nos retiramos acompañando la ofensa que se le hizo a los veteranos de guerra. Punto. No hay nada defensa de política de ningún tipo, ni partidaria, ni mucho menos del gobierno militar. Y tampoco puedo dejar pasar de que este expediente que ingresó el día lunes, sin firmas, al Consejo Deliberante, y me extraña, y no puedo creer que haya concejales que no hayan leído, porque entiendo que los expedientes, todos los concejales los tienen que leer, los tenemos que leer. Yo lo leí el lunes a pesar de no estar en mi comisión, y sabiendo que es una comisión a la que yo no pertenezco, pero que la comisión determinó que quedaría para la próxima sesión, se le haya dado curso entrando por el costado a través de una nota. Es una falta política vergonzosa de ustedes, del bloque del oficialismo. Vergonzosa. Porque la comisión, para algo tenemos las comisiones.
Y a las comisiones hay que venir y hay que estar y debatir. De la misma forma que estamos hoy acá. De la misma forma que pasamos a un cuarto intermedio ayer para poder aprobar y dictar un despacho de una de las ordenanzas más importantes que necesita la municipalidad. Y lo hicimos. Pero venimos con estas chicanas políticas que son inaceptables. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Landa. Señor presidente. Sí, concejal Franzoni. Para seguir con la misma moción. Bien. Bueno, nada, primero replantearnos, ya que estamos en un momento de replanteo, de cuestionamiento, en qué quedaron casi las 2 horas de debates de la última sesión, en donde por lo menos 2 de los concejales del oficialismo repudiaron y acompañaron el pedido de disculpas a los veteranos de guerra. ¿En dónde queda el posicionamiento del bloque de concejales del oficialismo, leyendo notas en donde se cuestiona el rol de nuestros veteranos? Hubiese estado buenísimo que esto que leyó la concejala Colabianchi se hubiese podido debatir en las comisiones como corresponde y no echando por la borda todos los acuerdos políticos que tanto nos han costado construir a lo largo de por lo menos este año como parte de este Consejo Deliberante. A mí realmente me molesta muchísimo estas jugadas políticas que nada tienen que ver con lo que se trabaja todos los días en este Consejo Deliberante. Siempre intentamos llegar a los acuerdos, hay veces no tenemos acuerdos, pero los temas se debaten, se charlan en donde corresponden. Y esta vez ustedes, como concejales del oficialismo, no nos permitieron a este interbloque poder debatirlo como corresponde, porque había un expediente el cual no contenía firmas y nosotros como concejales no podemos tratar algo que no sabemos de quién viene. Y hoy, más allá de todo lo que digo, siento que poco les importa nuestra opinión, nuestro debate, nuestro compromiso. Hay cosas de las que no se vuelven, como por ejemplo lo que acaba de pasar con el cuestionamiento del rol de nuestros excombatientes y veteranos de guerra, donde se dio lectura en las notas. De eso no se vuelve. Y tampoco se vuelve de la ruptura política. Ruptura que venimos remándola, este interbloque, por lo menos desde mi parte, desde hace 4 años. 4 años que el Departamento Ejecutivo no nos atiende, ya termino, no nos atiende, nos ningunea, no nos pasan información. Decidimos como interbloque dar un paso más por el bien de la comunidad de Punta Indio y seguir trabajando, porque también entendíamos que había una nueva conformación en este Consejo Deliberante. Y hoy ustedes demostraron que acá no hay ningún acuerdo político, ni diálogo, ni consenso, y que poco les importa todas las necesidades del pueblo de Punta Indio. Acá hoy se tenía que tratar una ordenanza para regular el tema de la pesca, pero nosotros como interbloque no vamos a permitir que nos pasen por arriba, no lo vamos a hacer. Así que desde mi lugar me voy a levantar y voy a retirarme de esta sesión porque yo no voy a permitir que nada ni nadie me pase por delante. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Franzoni, por el uso de la palabra. Señor presidente. Sí, concejal Carballo. Bueno, para seguir a continuar con la moción de los concejales. Bien, tiene el uso de la palabra, entonces. Bueno, primero que también estoy un poco desconcertada porque estamos tratando temas que están en comisión, que se hablaron, así como lo dice la concejal Franzoni, todo esto se habló intensamente.
se trabajaron, se dio la oportunidad hasta de que las personas que tenían que firmar el expediente lleguen a poder firmarlo para que el expediente quede en comisión y sea tratado, porque no es que porque llegó un expediente sin firmas, miramos para un costado y listo, no va a entrar, esto no se va a tratar y a nosotros no nos interesa, porque las arbitrariedades con nosotros no van. Entonces, se les permitió que ese día que estábamos en reunión de comisión, llegaran a la comisión todas las personas, firmaran ese expediente para ser ingresado luego y que sea tratado en comisión. Hubo una decisión política de los concejales y de la comisión de poder darle tratamiento a todos estos temas como corresponde dentro de las comisiones. Hubo decisión política de llevar adelante todos los acuerdos necesarios para poder hoy presentar el tema pesca, que es muy importante. Pero así todo también, una vez más, nos vemos, tratamos las cosas como queremos. Me parece terrible porque hay un montón de cosas para analizar en las seguidillas de presentaciones y de notas que se solidarizan con la profesora. Yo por lo menos desde este interbloque también entendemos que todo lo que tiene que ver con la ofensa hacia la persona, hacia la profesora, está mal. También entendemos que incluso considerar una verdad personal, una verdad particular, una verdad parcializada como verdad absoluta, también está mal. Y un poco más allá, ¿no? Está peor presentarla como una verdad absoluta frente a un acto en conmemoración a los veteranos de guerra. No vamos más allá del juicio, porque acá cualquiera puede pensar y tiene la capacidad de pensar y analizar los hechos históricos, porque son históricos, ¿sí? Y somos seres sociales y todos lo vamos a entender y vamos a saber cosas diferentes. No se pone en tela de juicio lo que ella considera o lo que otras personas consideran, como así ponen en tela de juicio lo que nosotros consideramos una ofensa. De ninguna manera se dice, el 2 de abril es el Día del Veterano de Guerra y los Caídos de Malvinas. El 24 de marzo, como tantas notas he escuchado, Memoria, Verdad y Justicia, es el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Actos públicos no son para venir a hacer adoctrinamiento. Y una de las cosas que más me llamó la atención de todo esto es la denominación de nuestros veteranos como presuntos veteranos. Notas, infinidades de notas que leyó la concejal. Presuntos veteranos es más que ofensivo. No solamente eso, es mucho más que ofensivo. ¿Qué vamos a dejar? ¿Que se siga ofendiendo? ¿Vamos a seguir permitiendo que se siga ofendiendo o que se quiera pintar la cara de una ofensa? Es más fácil presentar a una víctima más, que yo no considero que esto tenga que ser en contra de ella como persona. Profesora, yo con cuestiones de violencia hacia la persona me parece que no corresponde y no está bien, pero presentar una disculpa y darse cuenta que había que haber mejorado los mecanismos para que el discurso sea distinto y no ofenda. Ahora también es más fácil también echarle la culpa al comandante que se levanta para que no generar más disturbios y acompañar a los veteranos de guerra que fueron ofendidos. Me dolió un montón los presuntos veteranos. Verdaderamente no podemos seguir poniendo en tela de juicio o poner en tela de juicio el rol de los veteranos de guerra en Malvinas. Creo que los que más juicio de valor están haciendo no estaríamos siendo nosotros, porque nosotros lo único que se pidió en todo esto fue no se hagan adoctrinamiento y que los discursos en los actos públicos, más cuando son en conmemoración, sean acordes a la fecha. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Carballo, por su apreciación. Bueno, señor presidente. Sí, concejal Spitalnik.
y en Para el uso de finalizar la palabra. sobre la misma moción. Bien. La verdad es que lo único que me queda para decir, luego de que hablaran mis compañeros del interbloque, es referido pura y exclusivamente a la última lectura que hace el concejal Dadín. Yo formo parte de la Comisión de Educación y formo parte también de la comisión siguiente. El expediente ingresó sin firmas y se envió a la mañana temprano por el grupo de WhatsApp que tenemos del Honorable Consejo Deliberante, en donde yo informé que no contenía firmas, entonces, como todo expediente, debe venir referenciado de quien lo envía, ¿sí? Sobre todo porque es una nota dirigida a usted. Y como nos interesa trabajar sobre cada expediente que ingresa, solicitamos al oficialismo que si conocía a las mujeres que formaban parte del grupo En Democracia, que les dijeran que se acercaran 2 o 3 para firmar el comunicado. Lo cual se hizo porque estábamos en sesiones, estábamos en comisión trabajando, y ingresaron alrededor de 12 mujeres en distintos momentos del trabajo a firmar, de las cuales una hoy está presente en el recinto, que es la señora Alejandra Kolodinsky, que nos consultó por qué era necesario firmarlo y consideramos que era importante, ¿sí? Porque hace referencia a quienes presentan una nota, más allá de que hay muchas agrupaciones en el expediente, ¿sí? Referenciar y firmar corresponde. Nos guste o no nos guste, corresponde. ¿Sí? El expediente venía dirigido en primera instancia a la Comisión de Género y nosotros estábamos cerrando la Comisión de Educación, con lo cual el concejal Dadín me dice de tratarlo ahí, en la Comisión de Educación, y yo le dije que no porque no correspondía, porque primeramente iba a la Comisión de Género. Que se tratara en la Comisión de Género y que la Comisión de Género, como corresponde, lo pase a la segunda comisión que usted asignó, que era la de Educación. La referencia fue que yo era una caprichosa. Tengo 40 años y no soy caprichosa. Hay un orden para hacer las cosas. Y si usted, como presidente del Honorable Consejo Deliberante, consideró que esa nota, ¿sí?, de ese expediente necesitaba ingresar primero por género, era por todo lo que acarreaba atrás de todas las notas que venían y que hacían referencia a violencia de género, a amenazas, a agravios a los cuales nosotros ya en la sesión anterior dijimos que repudiamos totalmente, como mujer, como maestra, como docente del sistema educativo público, y que vuelvo a reiterar, cosa que no sucedió cuando los agravios los recibí yo en el 2021, de parte de muchas mujeres, de parte de muchos hombres que forman parte del oficialismo, y nadie se solidarizó. Entonces hay que pertenecerlo, vuelvo a decir. Pero ese día, el día lunes, se trató y se acordó en la Comisión de Género que el expediente pasaría a Educación para el lunes siguiente, el próximo lunes 22, ser tratado con la relevancia que corresponde y expuesto en sesión a la semana siguiente. Me parece realmente una falta de respeto al trabajo que hacemos adentro de la comisión. Saltaron por arriba nuestro. Y después
Venimos a hablar de trabajo en equipo, de ser solidarios, de ser comprensivos, de atender, de mirar todas las posibilidades. ¿Qué hubiese pasado si el expediente lo presentábamos nosotros? Lo dejo abierto a la pregunta, porque seguramente hubiesen saltado todos a decir que no correspondía. Pero como usamos la mayoría que tienen acá el oficialismo, antes nos acusaban a nosotros de tener la mayoría, ahora la mayoría la tienen ustedes. Hacemos lo que queremos. Siento que pasaron por arriba de mi trabajo y yo mi trabajo lo hago responsablemente. Vengo todos los lunes y los martes a mis comisiones, leo cada uno de los expedientes y me interiorizo. Y si no sé lo que se está tratando, me siento, lo busco o pregunto. Pero me parece una falta muy grave la que cometió el concejal Ladín leyendo la nota que venía en el expediente. Muy grave. Que vuelve a pasar una vez más sobre el trabajo de la comisión. Si lo vamos a hacer de esta manera, entonces no tengamos comisiones. No trabajemos los temas, vengamos y debatamos los miércoles cada 15 días y que salga lo que salga. Y voy a tomar la misma postura que tomó mi compañera, porque si de esta forma nos destrataron con todo el trabajo que hicimos, me parece que hay temas que tenemos que volver a replantearnos. Y considero que hoy no tengo por qué quedarme en esta sesión. Por lo tanto, señor presidente, luego de mi palabra me retiro del recinto. Muchas gracias. Bien, concejala. Bueno, tanto en las dos concejales que explicaron su ausencia, queda registrado en las actas. Sí, concejal Barbé, puede hablar sobre la moción, solo una vez cada concejal, así que puede hacerlo. Quería hablar sobre la moción. La verdad que no. Debería apagar su micrófono y dejar el que le ofrece Pirina Colabianchi y se va a escuchar mejor. A ver ahora, ahí está. Bueno, el día del acto del 2 de abril no pude estar presente. Es por eso que por ahí no quise opinar porque había cosas que no las había escuchado, no las tenía clara. A lo largo de estos días he ido escuchando y viendo lo que pasó más o menos, interiorizándome bien. Y me quería referir a la nota que leyó Pierina y a las adhesiones que tiene esa nota, que la ha enviado Suteva. Y a la respuesta del concejal Landa, que veo que en una parte dice que él acompañó a los señores militares cuando se retiraron de la ceremonia, porque se sintió ofendido por las barbaridades que se le estaban diciendo. Y me gustaría que enumere algunas de las barbaridades, porque la verdad que yo escuché el discurso y hasta ahora no. Siempre se le hizo una reivindicación a los héroes de Malvinas de parte de la docente, a los militares, a los soldados, y es algo que este bloque lo tiene claro, que son héroes y que de ninguna manera interpreto de que así sea. Me gustaría que enumere algunas de las ofensas de ese día. También lo pone nervioso que se nombre al gobierno nacional, cuando el gobierno nacional fue el primero que al otro día de lo sucedido hizo eco y lo trató en la conferencia de prensa del vocero presidencial. Algo que seguramente tenía mucho menos idea que nosotros porque le había llegado por trascendido, estando seguramente. También con respecto al expediente y la nota que leyó Juan Carlos, o la nota mejor dicho,
y el expediente, ahí queremos reconocer, porque este bloque es un bloque que primero que nada va a dialogar, consensuar, y cuando se equivoca sabe pedir disculpas. Y fue un error de interpretación del bloque en leer la nota, porque es cierto que en su momento cuando se presentó no tenía las firmas, que luego pasaron a firmarlas y quedó en un expediente para tratarlo en comisión. Fue un error de interpretación, por lo tanto hacemos las disculpas públicas como corresponde, como seres humanos. Nos podemos equivocar, todos nos equivocamos algún día. No veo el porqué de semejante escándalo por algo que es un error. Levantarse, irse, seguir haciendo antidemocracia en un lugar que podés dialogar y consensuar como lo venimos haciendo, es cierto, de parte de los dos bloques, pero no hagamos un escándalo de algo que es un error humano. Eso es un error humano, nada intencional, para nada intencional, ninguna chicana, nada así. Que se queden tranquilos los vecinos que no es ninguna chicana. Cada uno lo puede decir lo que quiera, pero acá no hay ni chicana ni ningún intento de romper el diálogo con nadie. Por lo tanto, yo creo que acá lo que más molesta por ahí son los contenidos de las notas, y no reconocer o no querer reconocer lo que fue entre el 76 y el 83 la dictadura militar. Muchas veces duele eso, hay gente que le duele, aunque no sé por qué, pero todos sabemos, los que defendemos la democracia, que fue una dictadura y no está nada alejada de lo que dicen las notas a la historia y a la realidad de lo que pasó en ese momento. Así que nada más, señor presidente, y muchas gracias. Bien, está bien, muchas gracias, concejal Barbé. Señor presidente. Sí, concejal Foti tiene el uso de la palabra sobre la misma moción, ¿es así? Así es, señor presidente, sí, sobre la misma moción de la concejal Colabianchi. La verdad, no me iba a expresar, señor presidente, creo que dijeron bastante las concejales del interbloque, pero como el concejal Landa no puede volver a hacer uso de la palabra, yo no quiero ser su vocero concejal, pero estuve en el acto con él y nos retiramos porque fue lo que hicieron los veteranos y los héroes de Malvinas, a quienes fuimos a homenajear y acompañar desde la responsabilidad que nos toca como concejales. Y si algún concejal del oficialismo quiere saber por qué se sintieron ofendidos los héroes de Malvinas, que los convoque acá a la Casa del Pueblo, es una propuesta que hago, señor presidente, y se los pregunte personalmente. No hace falta que nosotros expresemos el sentimiento de ellos. Creo que son personas que lo pueden hacer mucho mejor. Solamente lo hicimos en respeto y luego de eso hubo una entrega de cuadros a la cual no pasamos al frente del acto con el concejal Landa porque nos sentíamos retirados del mismo, más allá que nos mantuvimos ahí, y fuimos y se lo dijimos personalmente a cada familia que vino a recibir ese reconocimiento. Y sobre la última parte, y no quiero responderle al concejal que me antecedió en la palabra, pero sobre la última parte que habla de no reconocer algunas cuestiones de que sucedieron entre el 76 y el 83, le recuerdo que el gobierno de Raúl Alfonsín fue quien inició el juicio a las juntas militares. Sobre lo que aconteció hoy, lo único que me genera, señor presidente, es amargura, porque siento que no estamos
haciendo lo que nos encomendó la comunidad, porque hoy teníamos una ordenanza que viene hace mucho tiempo, que hay concejales que están aquí presentes que le han dedicado mucho trabajo, y uno de ellos fue el concejal Landa. Entonces, me parece que no honramos semejante esfuerzo. Ayer vino la secretaria de Gobierno y Finanzas, tuvimos relativamente un buen diálogo, a pesar de que tengo muchas críticas sobre el accionar del oficialismo con respecto a esta ordenanza. Lamento que en esta sesión no hayamos podido aprobar esta ordenanza, que me parece que va a ser algo importante para la vida productiva y económica de nuestro distrito, pero como dijo la concejal Spitalnik, hay algunas cuestiones que no se pueden tolerar, más allá de que quizás lo toman como que fue un error, pero no es nuestro parecer que haya sido un error, porque se dieron cuenta todo el tiempo de lo que estaba sucediendo. Así que me voy a retirar de mi banca y de la sesión, señor presidente, al igual que la concejal Carballo y el concejal Landa. Gracias. Bien, de este modo, sin quórum se concluye la sesión del orden de la fecha.